Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Salta la alerta en la India por un virus del que oímos hablar de vez en cuando, casi como una leyenda urbana de la epidemiología: el Nipah. El Nipah, sí. Las autoridades sanitarias de Bengala Occidental han confirmado un nuevo brote. Y aunque las cifras de momento son pequeñas... Muy pequeñas, 2 casos confirmados, casi 200 personas en vigilancia, la reacción ha sido inmediata y contundente. Y esa es la clave de nuestro análisis de hoy. Exacto. ¿Por qué un brote tan localizado genera una alerta tan seria? Para entenderlo vamos a sumergirnos en los comunicados de la India, en los informes de la OMS y, claro, en la evaluación que ha hecho Sanidad aquí en España. Las piezas, los datos del brote, la historia del virus, su biología, y montarlas para tener una imagen clara. Queremos entender qué es el Nipah, qué pasa ahora mismo en Kolkata y, sobre todo, responder a la pregunta que seguro que todo el mundo se hace. ¿Cuál es el riesgo real de que esto nos afecte? Esa es. Bien, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el virus Nipah no es un recién llegado. No, para nada. Las fuentes nos dicen que se identificó por primera vez en Malasia en 1999. O sea, lleva más de un cuarto de siglo en el radar. Pero aquí me surge la primera duda. La OMS habla de unos 750 casos en total desde entonces. Sí, más o menos. Sinceramente, comparado con otras enfermedades, ¿no parece una cifra para echarse a temblar? ¿Por qué tanto revuelo por 2 casos? Porque ahí está la trampa del Nipah. Es un virus que afortunadamente no se propaga con facilidad. No tiene el potencial pandémico de un coronavirus, por ejemplo. Ya. Pero cuando que infecta, es absolutamente devastador. El problema no es la cantidad de gente a la que llega, sino lo que le hace a la poca gente a la que alcanza. O sea que... Es un asesino muy eficaz, pero poco sociable, por decirlo de alguna manera. Un asesino eficaz, eso suena muy contundente. Vamos a ponerle cifras. Cuando hablamos de la gravedad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, los síntomas pueden ser de lo más variado. Hay gente que pasa la infección sin enterarse, de forma asintomática. Ajá. Otros desarrollan un cuadro respiratorio agudo, una neumonía muy grave, pero el escenario que le da su fama terrible es la encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Y aquí es donde las cifras se vuelven escalofriantes. Aquí llegamos al dato clave, el que explica toda la alerta. La letalidad. La tasa de letalidad, según los datos que ha ido recopilando la OMS, se mueve en una horquilla de entre el 40 y el 75%. Un 75%. Sí. Para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, en el peor de los escenarios es como si de cada 4 personas que se infectan, 3 murieran. ¡Madre mía! Es una probabilidad de supervivencia bajísima. Por eso, 2 casos confirmados en un hospital son suficientes para que salten todas las alarmas a nivel mundial. No se puede jugar con un virus así. Vale, ahora se entiende perfectamente la seriedad del asunto. Un 75% es una barbaridad. Hablemos del origen. ¿Es un virus zoonótico? ¿Salta de animales a humanos? Eso es. El reservorio natural, nos dicen, son los murciélagos frugívoros. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la forma en que el virus hace ese salto parece casi una historia de detectives que cambia en cada brote. Es una analogía perfecta, porque la escena del crimen epidemiológica ha sido distinta a lo largo del tiempo. En el primer gran brote, el de Malasia, en 1999, los detectives encontraron un cómplice muy claro. ¿Ah, sí? El cerdo. Los murciélagos infectados dejaban caer fruta a medio comer en las pocilgas. Los cerdos se comían esa fruta, se infectaban y luego los granjeros, por el contacto directo con los cerdos enfermos, se contagiaban. De acuerdo, ese camino tiene lógica. Murciélago, cerdo, humano. Un intermediario claro. Pero en los brotes más recientes en la India y Bangladesh, el cerdo desaparece de la ecuación. Desaparece por completo. El culpable parece actuar de una forma mucho más directa y sutil. ¿Cómo? Pues en estos casos, la hipótesis principal, casi confirmada, es que la transmisión se produce por el consumo de alimentos contaminados directamente por la saliva o la orina de los murciélagos. Y el ejemplo que se cita siempre, porque es muy visual, es el jugo de la palmera datilera. ¿Cómo dices? ¿El jugo de la palmera? Exacto. Es una bebida tradicional en la región. No me digas. Los murciélagos se sienten atraídos por la savia dulce que se recoge de las palmeras en recipientes durante la noche. Beben de ella, la contaminan. ¿Y al día siguiente?
La gente consume ese jugo fresco sin saber que contiene el virus. Es alucinante. O sea que el eslabón perdido entre un murciélago y un brote humano puede ser algo tan aparentemente inofensivo como un vaso de zumo. Exactamente. Es una locura pensar en la cantidad de conexiones invisibles que hay entre nuestro día a día y la vida salvaje. Nos muestra lo frágil que es esa barrera. Entendido el salto animal-humano, ahora la siguiente pieza del puzzle, la transmisión entre personas. Porque si no, no tendríamos un brote, solo casos aislados. ¿Cómo se comporta el virus una vez está en un humano? Aquí las noticias son, relativamente buenas. La OMS la describe como una transmisión limitada. Limitada. Sí, no es un virus que se propague por el aire con la facilidad del sarampión, por ejemplo. Para que haya contagio de persona a persona se necesita un contacto muy, muy cercano y prolongado. Entiendo. Por eso, los contagios se dan casi exclusivamente en dos entornos. Dentro de las familias, entre el enfermo y sus cuidadores, y en los hospitales. Un momento. Si me dices que la transmisión entre personas es limitada, ¿cómo es que los dos primeros casos de este brote son dos enfermeras en la misma clínica? Ahí hay algo que no me encaja. Has dado en el clavo. Me da que la clave de lo que está pasando ahora mismo en Kolkata está precisamente ahí, dentro del propio centro sanitario. Ese es el punto débil. A este tipo de contagio lo llamamos transmisión nosocomial, la que ocurre dentro de un hospital, y es el talón de Aquiles en la lucha contra el Nipah. Claro. El personal sanitario está en primera línea cuidando a pacientes muy enfermos. Si las medidas de protección y control de infecciones no son absolutamente perfectas, el hospital se convierte en un amplificador del brote. Y todo apunta a que eso es lo que ha ocurrido aquí. Entonces, con todo esto en mente, vamos a la cronología de este brote en Bengala Occidental. ¿Qué ha pasado exactamente y cuándo? A ver, todo empieza el 12 de enero de este año, de 2026. El ministro de Sanidad indio comunica 2 casos sospechosos en Kolkata. Vale. La confirmación llega muy rápido, el 14 de enero. Y este dato es importante. Son los primeros casos de Nipah que se detectan en esta región específica desde 2007. Vaya, casi 2 décadas sin verlo por allí. Exacta. Y las afectadas son, como decíamos, 2 enfermeras de una clínica privada en la zona de Barasat. Esto ya nos pone sobre la pista del contagio nosocomial del que hablabas. ¿Sabemos algo sobre su estado de salud? Sí, las fuentes que manejamos dan detalles y lamentablemente es una de cal y una de arena. A ver. Una de las enfermeras parece estar respondiendo bien al tratamiento. Los últimos informes decían que le habían retirado la intubación y que necesitaba menos oxígeno. Bueno, eso es una buena noticia. Son buenas noticias, sí. Señales de que podría recuperarse. ¿Y la segunda enfermera? La segunda, por desgracia, está en una situación mucho más crítica. Permanece en coma y, según los informes, no ha mostrado signos de mejoría. Su estado es muy grave. Qué terrible. Te dedicas a cuidar a los demás y te conviertes en la víctima. Es un recordatorio brutal del riesgo que asume el personal sanitario. Desde luego. Y la respuesta, imagino, ha sido masiva para evitar que esto se extienda. Inmediata y masiva. Se ha puesto bajo vigilancia a unas 190 personas que tuvieron contacto con las 2 pacientes. ¿190? Sí, un trabajo de rastreo exhaustivo. Y dentro de ese grupo, la lupa está puesta sobre otros compañeros sanitarios. Claro, es lo lógico. En concreto, sobre un médico y otra enfermera que atendieron a una de las pacientes y que al poco tiempo empezaron a desarrollar síntomas como fiebre y tos. El peor escenario posible. Han dado positivo. Pues aquí hay un poco de suspense. La primera prueba PCR que se les hizo para Nipah dio negativo. Ah, bueno, un alivio. Sí, es una buena noticia, pero no es definitiva. A veces el virus tarda en ser detectable. Ya. Por eso, aunque el resultado fue negativo, las autoridades no han bajado la guardia. Siguen en cuarentena y en observación, y las fuentes locales dicen que se les van a repetir las pruebas antes de darles el alta, para estar 100% seguros. O sea que la situación todavía no está cerrada. Y creo que hay más casos bajo la lupa, ¿no? Así es. Hay un nuevo caso sospechoso, también trabajador sanitario, que ha sido ingresado directamente en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Velegata, que es el centro de referencia. Aislado, supongo. Totalmente. Lo han aislado para estudiarlo. Como ves, todo el epicentro, toda la acción, se está desarrollando dentro del sistema de salud. Son a la vez las víctimas y la primera línea de contención. Con este panorama, un virus con una letalidad del 75%, un brote activo centrado en personal sanitario, la pregunta es inevitable. Es la que nos hacemos todos. ¿Hay riesgo de que esto salga de la India? ¿Qué dicen los grandes organismos sobre una posible propagación internacional? Es la pregunta del millón.
Y por suerte, la respuesta de los expertos es, de momento, bastante tranquilizadora. ¿Ah, sí? La OMS se pronunció muy rápido y su evaluación es que la probabilidad de propagación internacional es baja. Baja. ¿Y en qué se basan para ser tan optimistas? Principalmente en dos cosas. Primero, la experiencia. La India ya ha lidiado con brotes de Nipah antes, sobre todo en el estado de Kerala. Cierto. Tienen equipos preparados, protocolos establecidos y, según la OMS, la capacidad para contenerlo. Y segundo, y esto es lo más importante a nivel global, por la propia biología y geografía del virus. ¿Te refieres a que el culpable, el murciélago frugívoro, no vive en todas partes? Exacto. El reservorio natural del virus tiene un hábitat muy concreto en el sudeste asiático y el subcontinente indio. Sin la presencia de ese murciélago, es prácticamente imposible que el virus se establezca en un nuevo ecosistema. La geografía, en este caso, es nuestra mejor barrera de protección. Sin duda. Y los datos históricos lo confirman. Es un buen punto. A ver, repasemos esos datos. Piénsalo, en los casi 30 años que conocemos al virus, solo se han registrado casos autóctonos en 4 países. Y todos están en la misma región. Malasia. Malasia, Singapur, India y Bangladesh. No ha conseguido emigrar y establecerse en ningún otro lugar del mundo. Bien, eso aleja el fantasma de una amenaza global. Pero vamos a acercar el foco. ¿Qué dice el Ministerio de Sanidad español? ¿Cuál es la evaluación de riesgo específica para nuestro país? El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aquí en España, ha hecho su propia evaluación. Y su conclusión es muy clara. ¿Y es? Califican el riesgo para España como muy bajo. Obviamente añaden la coletilla de que esta evaluación se irá actualizando. Pero el mensaje de partida es de calma. No hay motivos para la alarma aquí. De acuerdo. Creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. A modo de resumen, estamos hablando del virus Nipah, un agente infeccioso raro pero con una letalidad altísima, que salta de los murciélagos a los humanos. Exacto. El brote actual en la India, aunque pequeño y contenido, es un recordatorio muy serio de su peligro, sobre todo para el personal sanitario. Que se ha convertido en el epicentro. Y la conclusión más importante. El riesgo de que se extienda a nivel global, y concretamente a España, se considera mínimo. Lo fascinante aquí, si lo miras con perspectiva, es cómo estos brotes nos obligan a recordar la conexión tan íntima, tan delicada, que existe entre la salud de los ecosistemas y nuestra propia salud. Desde luego. Que algo tan específico y cultural como el ritual de beber jugo de palmera pueda ser la puerta de entrada para un virus tan peligroso es la ilustración perfecta de esa interdependencia. No podemos pensar en la salud humana como algo aislado del mundo natural. Es una reflexión muy potente y muy necesaria. Y nos deja con un pensamiento final. Algo para que la gente se quede rumiando. Todas las fuentes insisten en que la clave para contener el Nipah es el control de infecciones dentro de los hospitales. El eslabón débil es el sistema sanitario. Y eso nos lleva a una pregunta que va mucho más allá de este brote en Kolkata. Nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿están nuestros propios sistemas sanitarios aquí, en nuestra ciudad, realmente preparados para la llegada inesperada de un paciente con una enfermedad rara pero de altísimo riesgo? ¿Hemos aprendido las lecciones de otras crisis para fortalecer esos protocolos o seguimos confiando en que eso aquí no puede pasar? Porque brotes como este demuestran que en un mundo interconectado, cualquier amenaza, por lejana que parezca, está solo un vuelo de distancia. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.